encontramos en uno de los barrios más emblemáticos de Asunción, La Chacarita. Vamos a juntarnos con una cantante que está siendo parte de nuestra campaña. Ella llega. Hola, Dalma. Hola, Caro, ¿cómo estás? Y por acá. ¿Cómo andamos? Súper bien, gracias a Dios. Y qué importante que este año es el Año Nacional de la Guarania. Claro que sí, Caro, y además el año pasado fuimos reconocidos por la UNESCO también con la guarania, así que yo creo que era lo que necesitábamos para afianzar nuestra identidad como paraguayos, eso de sentirnos orgullosos de nuestra guarania, nuestra música paraguaya, necesitábamos ese pasito. Así es. Sigamos para adelante entonces. Claro que sí. Contame, Dalma, ¿qué sentís al estar aquí en este lugar tan simbólico para nuestra cultura? Me hace sentir a un José Asunción Flores cercano, porque estamos pisando el mismo lugar en el que él estuvo correteando como niño acá en Jatá, feliz, con su familia, con sus amigos, sin saber que iba a ser un personaje tan emblemático de nuestra historia, de la música paraguaya, que iba a marcar un antes y un después. Imagínate, estamos en su casa, donde él vivió su infancia, eso es demasiado significativo, es como que está acá con nosotros. Dalma, te quiero invitar a que sigamos recorriendo este barrio tan emblemático. Ya, acá tú. Y bonito. Vamos, que todavía nos Hay queda mucho que mirar. Contanos un poquito quién es Dalma. Bueno, Dalma es una cantante de folclore apasionada de la música paraguaya, súper acelerada, me olvido de todo el tiempo. Bueno, pero eso me parece que me hace como, es mi sello personal, ¿verdad? Y bueno, me parece que soy una persona muy apasionada, que cuando quiero lograr algo me enfoco en lograr eso. Y también siento que soy muy amorosa, ¿verdad? Si le quiero a alguien de verdad, doy todo mi corazón a esa persona y así. Esa es Dalma. ¿Qué espacios te hicieron sentir segura cuando eras más niña o adolescente? Vos sabés que mis clases de guitarra, porque mi abuelo le regaló una guitarra a mi hermano, finalmente mi hermano no tocó la guitarra, me quedé yo con la guitarra. Siempre digo, cuando va a llegar y va a ser tuyo, llega de cualquier manera, de cualquier modo. Finalmente me quedé aprendiendo yo guitarra y esas clases, esas horas de aprender guitarra, empecé con música paraguaya. Mi profe ya me inspiró, como los primeros temas eran guaranías también. Entonces, bueno, empecé así con la música paraguaya y me parece que era mi lugar seguro. La música siempre fue mi lugar seguro. ¿Qué mensaje le darías a una adolescente de hoy en día que está iniciándose también en la carrera del arte? Bueno, le diría que el camino no es fácil. Cuando uno quiere conseguir algo realmente valioso, nunca va a ser fácil el camino, porque todo lo que cuesta conseguir es lo que marca la diferencia, es lo realmente valioso, y que por más dificultades que encuentre en el camino, no importa, que siga luchando por ese sueño, por más difícil que parezca, que va a llegar si realmente es su pasión y si realmente es lo que mueve su corazón y sus ganas. Contanos un poquito cómo ha influido la guarania en tu carrera artística. Caro, la guarania fue parte de mi vida desde pequeñísima, de ir al colegio, de venir al colegio, en la casa con los tíos, en el asado, bailando, compartiendo en familia. Siempre estuvo presente nuestra música paraguaya y la guarania, y me acuerdo nomás este pasaje, yo estando en el colegio con el profe de guaraní que nos mostró por primera vez una guarania que se llama Ñanara Mojá. Desde esa vez, Caro, de verdad fue un antes y un después, porque él nos explicó qué decía la canción, porque es todo en guaraní, qué mensaje quería dar el escritor con esa canción, y fue como, bueno, amor a primera vista por nuestras cosas y nuestras costumbres, nuestra música. ¿Y qué te inspira cantar guarania? Es como que cuando uno se enamora tanto de esos aromas, colores, que te recuerda la música, ¿verdad? Es como que uno abraza eso, ya no lo puede soltar. Entonces decidí llevarlo como bandera y las ganas de mostrarle a todo el mundo la belleza de la música de mi patria, de mi tierra, de mi gente. Eso es lo que me motiva a cantar y a tocar música paraguaya y guaranías también, obviamente. Contanos, ¿hay alguna mujer o mujeres que sean referentes para vos? Las residentas, sí, las residentas, porque me parece que las mujeres paraguayas quitamos de ellas esa fortaleza, ese cuñahuapa, marete, que siempre decimos, pero no por decir nomás, sino porque realmente ellas levantaron un país que estaba sumido, ya estaba en cenizas, ya no había hombres, y ellas levantaron un país que ya no daba más, y bueno, aquí estamos gracias a todas las residentas que dieron prácticamente la vida, sudor y lágrimas por su país. ¿Cómo pensás que puede ayudar la música a construir un país sin violencia? Te cuento algo muy personal con referencia a eso, y es que yo sufrí bullying en mi adolescencia, en mi época escolar, y la música me rescató de ese momento, porque es como que la música me dio una identidad, me dio algo de que sostenerme, ¿verdad? En ese momento en el que
especialmente en la adolescencia, uno piensa que lo que le dicen los demás es lo que vale o el valor que te dan los demás es lo que vale. Y realmente yo me sentía como menos que los demás, sentía que mi autoestima estaba muy pisoteada. Sin embargo, la música me rescató, me levantó, me dio una identidad y me hizo un impacto tan grande en mi vida para lo que soy ahora mismo y lo que soy hoy en día. ¿Nos compartirías un poquitito de tu música, Dalma? Pero claro que sí, acá con mi guitarra. Puede ser India. Genial, me encanta. Ya está. India, bella mezcla de diosa y pantera, doncella desnuda que habita el Guaira, arisca romanza, curvos sus caderas, copiando un recodo de azul Paraná. Montaras India manceba de la raza virgen, Eva Guayaquil. De su tribu la flor, Montaras Guayaquil. Dalma, ¿qué mensaje final le darías a las mujeres de nuestro país? Bueno, le diría, cuñá Paraguay, cuñá Ambareté, Aníquene Canguti, Yeputazón Bareté, si necesitas ayuda, acudí a esa amiga, a esa hermana, a ese familiar, porque a veces necesitamos esa ayuda. Hay entidades también que ayudan a las mujeres que están en situación de violencia o en alguna situación de vulnerabilidad, así que pedir ayuda no es sinónimo de debilidad, sino de empoderamiento, de fortaleza, de saber que nos necesitamos unas a otras también. Ese es el mensaje para todas ustedes. Soñar.